A nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Endocrinología, tenemos el gusto de presentar una vez más al doctor Guillermo Umpierres, casi peruano, ¿no? De la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia. El doctor Umpierres es profesor de medicina en la División de Endocrinología y en el año 2022 presidente de la Asociación Americana de Diabetes para la Escuela de Medicina. Como todos sabemos, él pues tiene numerosos trabajos, es mentor también de muchos universitarios allá en Emory, y también él participa en el American College, en la Asociación Americana de Endocrinólogos Americanos, en el Endocrine Society, y también en el ADA, ¿no? En la American Diabetes Association. También el doctor, como saben, tiene muchos trabajos en relación a mecanismos de la célula beta en poblaciones minoritarias, en prevención y de las complicaciones tanto crónicas como agudas de la hiperglicemia, y sobre todo su trabajo en lo que es pacientes hospitalizados con hiperglicemia. El profesor Umpierres es autor de más de 500 manuscritos científicos, libros publicados, así como también papers y abstracts, más de 550. Es director del programa para educación de médicos latinos en diabetes, y también para aquellos que estudian y se acreditan en español en el programa dedicado a lo que es la educación de diabetes para latinos, y es un referente nuestro realmente allá en Estados Unidos. Queremos agradecerle, como siempre, su participación, y les voy a pedir a todos ustedes que lo recibamos con un gran aplauso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Dante. Él me estaba diciendo que 20 años atrás, él era interno, y creo que fue una de las primeras veces que vine a dar charlas aquí a Lima, 20 años después. Y vamos a hablar ahora muy brevemente, del manejo del paciente en el hospital, y quisiera, si es posible, referirlos a una publicación de esta semana en el Nature Reviews. Es gratis. Nature Reviews, tal vez la revista una de las más importantes que hace revisiones, donde hemos hecho un resumen, que es lo que lo voy a presentar ahora, que es las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes. Entonces, primero, ¿cómo definimos hiperglicemia en el hospital? Arbitrariamente, 140. Y pedimos que todas las personas que tengan un azúcar más de 140 al ingreso o durante el hospital se haga una hemoglobina 1C. Y si la hemoglobina 1C está más de 6.5, pues es sumamente importante en el sentido de que esa persona tenía historia de diabetes, a lo mejor no lo sabía, pero si es más de 6.5, pues tiene diabetes. Y la otra cosa es el objetivo glucémico, ¿no es verdad? ¿A dónde queremos? Por muchos años queríamos lo que llamamos control estricto o tight control. Y actualmente ya no queremos eso. Queremos que simplemente la glucosa sea entre 100 y 180. En cuidados intensivos, tal vez 140 a 180. En mi hospital hacemos 100 a 180. Y da lo mismo. Y tenemos trabajo que es de 100 a 140, 140 a 180. No hay ninguna diferencia. Ahora, hay muchos médicos cardiovasculares, cirujanos cardiovasculares que quieren nuevamente buen control. Entonces puedes bajar a 100 a 140. En mi hospital siempre hacemos entre 100 y 180 y le disparas al medio, ¿no es verdad? En cualquiera de las dos cosas. Entonces, ¿a dónde estamos en cuidados intensivos? La infusión intravenosa de insulina es la manera de manejar el paciente crítico, el paciente que no está comiendo, el paciente con cirugía cardiovascular, y lo hacemos para mantener más o menos una glucosa de 100 a 180, y tenemos protocolos de trabajo, ¿verdad? Y hay dos tipos de protocolos, uno que le llamaban el paper form, o sea, el protocolo que uno en papel, y actualmente estamos utilizando, y hay muchas formas de usar protocolos computarizados que ya vienen dentro y nos ayuda a mantener los niveles de glucosa. Hay una cantidad enorme de trabajos en los cuidados intensivos, pero da lo mismo a donde estén. Ahora,
¿Es importante el control metabólico de glucosa? Sí. Si tienes que mantener los glucosas menos de 200, menos de 180 sería ideal, pero menos de 200. Y este estudio fue presentado hace poco tiempo en el New England Journal of Medicine del grupo que hizo Vanderberg del año 2001. ¿Se acuerda que ella quería de 100, de 80 a 110? Pues ahora ya demostró en 9.000 pacientes que da exactamente igual si tienes una glucosa entre 100 y 140 o 120 o 200. Aquí tú ves a la mano derecha la mortalidad. Entonces está sumamente claro. Entonces estos estudios que se hicieron anteriormente de tratar de tener un control estricto ya no es verdad. Y posiblemente la causa fundamental es que hay mucha hipoglicemia. Y la hipoglicemia en cuidados intensivos en un paciente crítico está asociada con un aumento de mortalidad, como ustedes ven aquí a su mano izquierda. Pero no es que se te baje el azúcar y te mueres, pero si se te baja el azúcar en un paciente que está con un proceso inflamatorio severo, en paciente enfermo, pues está asociado con un aumento de mortalidad. En un metaanálisis que recientemente lo publicamos en New England Journal of Medicine, vemos que hay más de 10 diferentes estudios aleatorios que no me muestran cuál es mejor o cuál es peor. Entonces, en el cuidado fuera de cuidados intensivos, lo mismo. Entre 100 y 180 es a donde deberíamos estar. Y esto es verdad en personas que tienen historia de diabetes o sin historia de diabetes. En un estudio que lo publicamos hace un tiempo y atrás, en 3.000 personas que tuvieron cirugía no cardíaca, ves que los que tienen hiperglicemia o historia de diabetes en amarillo tienen mayor cantidad de complicaciones y tienes mayor cantidad de mortalidad. Entonces, indudablemente manejar a los pacientes con un azúcar menos de 180 es la mejor forma. En personas con diabetes a la mano izquierda. Y aquí a la mano derecha son personas que no tienen historia de diabetes, pero se les sube el azúcar. Entonces, ¿qué porcentaje tiene hiperglicemia de estrés debido a la inflamación, a la producción de hormonas contrarregulatorias? Pues es aproximadamente un 20 a 30%. Y ese 20 o 30% que desarrolla hiperglicemia de estrés tiene un aumento de mortalidad si es que el azúcar está por arriba de 180. Entonces, esto nos dice a nosotros que la hiperglicemia en personas que tienen historia de diabetes en la mano izquierda o tienen historia de hiperglicemia de estrés en la mano derecha, pues sencillamente tiene un aumento de mortalidad. Y hay que manejarlos para mantener el azúcar menos de 200, menos de 180. El tratamiento, mucho tiempo hemos dicho insulina debería ser para todos. Y esto ha cambiado notablemente, por lo menos en los Estados Unidos. Me imagino ustedes también. Y ahora lo que hacemos es individualizar el tratamiento. Entonces no todo el mundo tiene que tener insulina o insulina basal bolos. Tú puedes manejarlo, como veremos en un minuto, pues con diferentes medicamentos. Ahora, si la persona ingresa con insulina, o sea, ha estado tomando insulina antes de la admisión, ese paciente debe recibir insulina. ¿Por qué razón? Porque es un paciente que ha estado con diabetes de largo tiempo de evolución. Es un paciente que puede tener diabetes tipo 1. Si al paciente tipo 1 le quita la insulina, pues va a cetoacidosis. Entonces, pero el resto de la gente, vamos a ver que hay muchas formas de tratarlos. El esquema basal bolo es lo que me imagino Dante me vio 20 años atrás cuando lo comenzamos a hacer los estudios. Y esto se llama, a la mano izquierda tienen el estudio que se llama el Rabbit Medicine, en la mano derecha el Rabbit Surgery, de cirugía. Entonces lo que tú ves en la mano izquierda es que si tú tratas con esquema basal bolo, le das 0.4 unidades por kilo, la mitad basal, la mitad prandial, pues tú tienes un mejor control metabólico que si lo tratas con escala de insulina. Ahora, la escala de insulina funciona, sí, de 240 y se queda entre 180 y 200. Y está asociado con una variabilidad glucémica muy alta. Y esto hace que tenga la mano derecha las complicaciones. En 280 pacientes hicimos este estudio en pacientes quirúrgicos.
en pacientes quirúrgicos. Y tú ves que todos los pacientes que fueron tratados con insulina, escala de insulina, pues tenían mayor cantidad de complicaciones, 3 veces más complicaciones. En este estudio nosotros definimos complicaciones como un compuesto que era infecciones de la piel, neumonía, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal y bacteremia. Entonces, esto nos dice que hay que tratar, no importa qué tipo de insulina le das, mantén los azúcares menos de 180. Hay diferentes insulinas basales, ¿no? En los Estados Unidos teníamos Levemir, ya fue sacado del mercado. Tenemos Glargina U100, que es la insulina más común que se utiliza en los Estados Unidos. Tenemos Glargina U300 y tenemos Degludec. Y la pregunta era, bueno, ¿y es uno mejor que el otro? Entonces hemos hecho 3 estudios. Uno de 5.000 pacientes comparando Deramir con Glargina. Los otros 280 pacientes con Glargina U300 versus U100. Y el de abajo con Degludec. Y lo que estás viendo aquí son los niveles de glucosa. No hay diferencia. Entonces no importa la insulina basal que utiliza, todas son iguales. La otra pregunta ¿es uno mejor que el otro en relación a la hipoglicemia? Y realmente no hay diferencia. Entonces nosotros usábamos antes Glargina, nos fuimos al Levemir, ahora estamos nuevamente en Glargina. Si ustedes quieren utilizar Degludec, da exactamente igual y es 1 a 1 la relación. La otra pregunta es, ustedes, me imagino que en muchos lugares todavía usan NPH irregular, ¿no? ¿Verdad? ¿Es la NPH irregular mejor o peor que la insulina basal bolo con análogos? En el estudio de la mano izquierda comparamos Deramir con Aspar versus NPH irregular y no hay diferencia. Y aquí es Glargina y Glulacina con NPH irregular, exactamente igual. Pero lo que sí es claro es que si utilizas NPH irregular, tienes más hipoglicemia. Entonces, si vas a tener que utilizar NPH irregular, da exactamente igual que Glargina, Glulacina, Aspar, Humalog. Pero no puedes tener el mismo target. El control glucémico tiene que ser más suave. Entonces, si yo tendría que utilizar NPH irregular, mi control glucémico va a ser entre 140 y 200. No voy a tratar de mantenerlo menor de 140 si no tengo más hipoglicemia. Lo mismo es la insulina premezclada. En mi hospital todavía tenemos mucha gente que ingresa con insulina premezclada porque es más barata, ¿no? ¿Verdad? 70-30 es lo que más utilizamos. Este estudio lo hicimos conjuntamente en España con la doctora Bellido y ves que da exactamente igual, pero la insulina premezclada tiene mayor cantidad de hipoglicemia. Entonces, este estudio fue hecho en España, donde la gente es más vieja que en los Estados Unidos, menos gorda. Entonces, si vas a utilizar insulina premezclada, sí lo puedes hacer si el paciente está comiendo. Y nuevamente, el control glucémico debe ser aproximadamente entre 140 a 180. ¿Deberías utilizar basal bolo? No. Mi forma preferida de manejar al paciente con diabetes tipo 2 en el hospital es dar lo que nosotros llamamos el basal plus, una dosis de basal. Tú no sabes si el paciente va a comer o no. Si yo soy ingresado con insuficiencia respiratoria y me estoy ahogando, no voy a comer mucho. La gente en el hospital come muy poco. El promedio ingesta calórica en Atlanta, Georgia, con pacientes con obesidad es de 1.400 calorías al día. Entonces es mejor dar una dosis basal única, y esa es la recomendación de la Asociación Americana de Diabetes, dar una dosis de basal 0.2 a 0.25 unidades por kilo. Si una persona como yo, peso 180 y pico de libras, me pondría 20 unidades. Y si el azúcar está alta, doy correcciones con escala de insulina. Pero si el paciente es viejo, está en insuficiencia renal, en vez de 0.2, doy 0.15. Son 10 unidades, 12 unidades. Lo que vamos a tratar es que no sube el azúcar mucho y manejar los azúcares menos de 200. Si eso no es suficiente, pues lo cambias a basal bolos. Y este estudio se llamaba Basal Plus. Cogimos 370 pacientes. A la mano izquierda son pacientes en medicina, a la mano derecha pacientes en cirugía. No hay diferencia.
¿Por qué? Porque la gente en el hospital come muy poco. Una dosis basal, si tienes que utilizar NPH, le das una dosis basal 2 veces al día. 0.1 unidades por kilo en la mañana, 0.1 unidades el kilo en la tarde, en la noche. Y utilizan lo que nosotros llamamos el 10, 20, 30%, la fórmula. Si el azúcar está en los arriba, en los 100, 100, ¿verdad? Por arriba de 100, aumentas 10%. Si el azúcar está en los 200, aumentas 20%. El azúcar está en los 300, aumentas 30% la dosis diariamente y vas a tratar de que los azúcares bajen un poco más. Entonces, esta es la recomendación. Este es mi favorito, Basal Plus, para la mayor cantidad de pacientes en el hospital. ¿Qué acerca de terapia sin insulina? Este año, la Asociación Americana de Diabetes nos dice que si una persona ingresa con SGLT2, con cualquiera de ellos, continúalo, especialmente si tiene insuficiencia cardíaca. O comiénzalo cuando el paciente está hemodinámicamente estable. Tienes que tener cuidado en los pacientes que no van a comer más de 2 o 3 días. Porque ese es un paciente que va a desarrollar starvation, cetosis de inanición, y pueden desarrollar cetoacidosis diabética. No utilizar SGLT2 en los pacientes con diabetes tipo 1. Pero en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca hay varios estudios ahora hechos. Y este es un metaanálisis que nos dice que la SGLT2 es safe, es libre, está bien en el hospital. Lo comienza en el hospital, disminuye la mortalidad en el hospital y disminuye la readmisión. Todo paciente que tiene insuficiencia cardíaca debe ser mandado de alta, a no ser que tenga una filtración de glomérulo menos de 20, 30, lo mandas a la casa con SGLT2. Okay. Y si el paciente, este estudio fue hecho en 6.000 pacientes, dado de alta, disminuye la readmisión y disminuye la mortalidad en 3 meses aproximadamente un 18%. Todo paciente debe estar con SGLT2. Ahora, hay que tener cuidado que nunca utilizar SGLT2 en pacientes con diabetes tipo 1, porque el 5% desarrolla cetoacidosis diabética. Y en pacientes con diabetes tipo 2, y acabamos de publicar esto, que está en dieta cetogénica con bajo nivel de ingesta calórica, no utilizarlo, porque hay un riesgo de cetoacidosis diabética. Entonces, de otra manera, se lo das a todos que tengan insuficiencia cardíaca. Ahora, si no tiene insuficiencia cardíaca, ¿yo utilizo SGLT2? No, porque no me baja mucho el azúcar. Preferiría utilizar otro tipo de medicamentos. ¿Qué acerca de DPP4? Estos estudios ya hay algunos publicados. Son cientos de personas que hemos tenido, cerca de 950 en estudios randomizados. Y actúan muy bien, siempre y cuando el azúcar esté menos de 180 a 200. Los hipoglicemiantes orales en el hospital funcionan si el azúcar está menos de 200, menos de 180. Como ves aquí, el DPP4 con sitagliptina o linagliptina una vez al día es igual que dar insulina, porque le das una dosis de DPP4 y le das correcciones, le das escala de insulina, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué acerca de GLP-1? ¿Se puede utilizar? Sí. Y hay estudios como este que nosotros hicimos, baja el azúcar, pero el 11% tiene náusea o vómito. Entonces, no es de mi elección. Y más todavía hay ahora este debate en la literatura acerca de si puedes utilizar GLP-1 antes de cirugía. Y la Asociación Americana de Anestesia sugiere que tienes que parar el GLP-1 una semana antes de que el paciente sea operado. Ahora, hay estudios que ahora hemos publicado que sí es verdad, pero siempre y cuando es durante los primeros 2 o 3 meses de iniciar el GLP-1. Si tú estás con GLP-1 por largo tiempo y no tienes síntomas, no tienes que pararlo. Pero estas son las recomendaciones: parar el GLP-1 una semana antes de que el paciente entre a cirugía. Puedes utilizar escala de insulina, ¿no es verdad? Hemos escrito cientos de papeles diciendo, por favor, no le des escala de insulina. Sí funciona la escala de insulina, sí funciona, siempre y cuando el azúcar es menos de 180 y 200. Aquí tú ves en 25.000 pacientes,
Si tienes el azúcar menos de 140, 180, un paciente estable, le puedes dar escala de insulina por 24 o 48 horas. Si el azúcar está menos de 180, pues continúa la escala de insulina. Si el azúcar está por arriba de 180, pues le aumentas una dosis basal. Pero si el azúcar está por arriba de 180 o 200, más 80% de estos pacientes no está bien controlado. Entonces, ¿a dónde estamos en relación al hospital? Insulina es lo mejor, basal plus. Si el paciente ingresa con basal bolus, continúa el basal bolus. Metformina, estamos terminando un estudio de 250 pacientes con metformina al ingreso. Y sí funciona. El miedo es acidosis láctica. ¿En quién? El que tiene insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, que tiene cáncer, que tiene hipoxia. Pero si no, es lo que le llaman los gringos un in and out, ¿no? ¿Verdad? Que entra y sale. No creo que tenga ningún problema. No hemos publicado esos datos todavía. DPP4 solamente para la hiperglicemia leve. SGLT2 para insuficiencia cardíaca siempre. Y yo no uso GLP-1 porque tiene muchos problemas con náusea y vómito, pero sí lo puedes utilizar. Si el paciente ingresa con GLP-1, lo paras. Cuando se va a la casa, lo comienzas. ¿Qué acerca del dado de alta? Bueno, hay varios estudios y al principio tratábamos de controlarlos muy estrechamente y el problema es la hipoglicemia. Si el paciente, yo no uso insulina cuando el paciente se va a la casa, a no ser que el paciente estado con insulina antes de la admisión o que tenga una hemoglobina A1C mayor de 8. Y que si yo tengo un paciente, por ejemplo, que está en NPH 2 veces al día o tiene clargina una vez al día, yo cuando lo mando a la casa, lo mando con la mitad de la dosis y comienzo a usar los hipoglucemiantes orales. Y yo creo que esa es la mejor forma de manejar a los pacientes. No hay que mantener un control estricto de los pacientes con insulina de nuevo comienzo, porque tiene un riesgo significativo de hipoglicemia. Entonces, yo creo que 8% comienzan los hipoglucemiantes orales y le das la mitad de la dosis basal en el hospital. Ahora, solamente tengo 5 minutos más. Acerca de monitoreo de glucosa. Y yo sé que ya tienen ustedes el libre en el hospital, ¿no es verdad? Por muchos años siempre hemos visto el point of care testing, el pinchazo de los dedos. Pero podría ser que el monitoreo continuo de glucosa nos mejore en el hospital. En vez de dar 4 veces al día, tenemos 180 mediciones de glucosa. Entonces, hay varios estudios que hemos hecho. En unidad de cuidados intensivos se ha demostrado una muy buena correlación. En nuestro hospital ahora tenemos el monitoreo continuo de glucosa con una bomba de infusión. Y nosotros podemos manejar a los pacientes de esa manera y no tenemos que pinchar el dedo cada hora, sino que lo hacemos solamente 4 veces al día. Y funciona sumamente bien. Ahora, ¿esto está aprobado? No por la FDA, pero nosotros lo utilizamos y nos ha ayudado muchísimo en el manejo de los pacientes. Fuera de cuidados intensivos, tenemos estudios estos con Rodolfo Galindo, creo que eran como 180 200 pacientes. Ves aquí que hay muy buena correlación entre el pinchazo de los dedos y el monitoreo continuo de glucosa. Y lo que tú ves aquí es que si tú tienes solamente 4 monitoreos al día con el pinchazo, mientras que el otro te da día y noche, lo que más hace es bajar la hipoglicemia. El monitoreo continuo de glucosa detecta episodios de pero más importante para mí, detecta hipoglicemia. Y eso es lo que estamos tratando de disminuir. Eso fue con el libre. Esto fue un estudio de 205 pacientes con Dexcom. Y tú ves que la correlación que hay entre el monitoreo continuo de glucosa y la glucosa por el pinchazo de los dedos es muy buena, con una aproximación de un 98.5%. Y no importa si eres flaco o eres gordo, si eres blanco o si eres negro, y no importa si tienes insuficiencia renal, el monitoreo continuo de glucosa tiene muy buena correlación con el pinchazo en los dedos. Entonces, esto es real. Esto es la forma, y ahorita tenemos estudios en diabetes tipo 1 con
asa cerrada. Y esto es lo que a mí me mandan en mi teléfono, ¿no es verdad? Y aquí tú ves, el paciente le pongo un monitoreo y yo veo cómo van los azúcares altas, azúcares bajas. Y si de esta manera puedo yo disminuir hipoglicemia, puedo manejar a los pacientes, pues ya tenemos datos, ¿no es verdad? En un estudio que lo publicamos con la Universidad de Maryland, el monitoreo continuo de glucosa disminuye la hipoglicemia, porque tiene alarmas, y nosotros usamos una alarma de 85 a 90. No esperamos que esté en 70, 60 para que te suene la alarma, sino 90, y de esa manera podemos mejorar el mejor control. Y por último ¿puedes ajustar la dosis de insulina? Sí. Y en un estudio solo cogimos pacientes manejados por monitoreo continuo de glucosa, pinchazo de los dedos, y ajustábamos la dosis con los dibujitos que yo les estaba enseñando. Y tú disminuyes la hipoglicemia. Entonces, hemos mandado al FDA 650 pacientes para ver si el monitoreo continuo de glucosa es aprobado o no. Y la respuesta es no. La FDA nos negó la aprobación del monitoreo continuo de glucosa. Y esto fue hace 2 meses atrás. ¿Por qué razón? Porque quieren más datos. Actualmente Abbott está haciendo estudios en el hospital, lo vamos a comenzar. Pero todavía nos faltan más datos, porque no sabemos si puedes manejar a todos los pacientes con solamente el monitoreo continuo de glucosa. Las enfermeras y lamentablemente muchos médicos no tienen la experiencia del monitoreo. Entonces esperamos que tal vez en 1 año, 2 años, sabrá Dios, ya lo tengamos aprobado en el hospital. Desde los últimos 30 segundos que tengo, ¿cómo puedo resumir el manejo del hospital en los últimos 20 años que hemos hecho estudios de investigación? Terapia con insulina funciona y es la mejor forma. No tiene que ser basal bol, tiene que ser basal plus, que es más fácil. Ahora, y la hiperglicemia es importante en pacientes que tienen diabetes y sin diabetes. Pero no es que el azúcar de 200 mata a nadie, o 300 o 400, pero sí en un paciente que esté enfermo agudamente con un proceso inflamatorio, la hiperglicemia y la hipoglicemia está asociados con complicaciones. 100 a 180. En cuidados intensivos entre 140 alrededor de 150. Trata de mantener los azúcares menos de 180. El basal bolus es mejor que la escala de insulina en pacientes con hiperglicemia severa. Si tienes una glucosa menor de 180, posiblemente lo puedes manejar con hipoglicemiantes orales, posiblemente lo puedes manejar con escala de insulina. Nuevamente, mi preferido es usar el basal plus 0.2. Si yo pudiera convencer a todos los cirujanos del mundo, darle 0.2 unidades, 10, 20 unidades, 25 unidades, una vez al día, eso es suficiente para mejorar. Ahora, si el paciente come bastante, le das basal bolus. Si el paciente tiene diabetes tipo 1, le das basal bolus. Y hipoglicemiantes orales. SGLT2 para todos los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. La metformina, yo creo que sí se puede utilizar. No está aprobado y no hemos publicado los papeles, pero no hay riesgo si eres inteligente y seleccionas al paciente. Que tenga una filtración de glomérulo por arriba de 30 o 45. Que tenga no insuficiencia hepática, que no tenga insuficiencia cardíaca, que no tenga hipoxia. Es un paciente que puedes utilizar metformina si es un paciente que no está muy complicado. DPP4 si el azúcar está a menos de 180 a 200. Y por último, el monitoreo continuo de glucosa. Yo creía que íbamos a tener la aprobación del FDA. Lamentablemente nos dijo que no, y quieren más datos, pero creo que está bien porque no estamos todavía a la par de la realidad en el mundo entero de utilizar monitoreos continuos de glucosa, pero continuamos utilizando esto como investigación por ahora y esperamos que esté aprobado en los siguientes, sabrá Dios. Bueno, muchísimas gracias. Y nuevamente, si vas a PubMed y pones Nature Reviews, este papel fue publicado la semana pasada y es exactamente todo lo que yo le he dicho el día de hoy. Muchas gracias.
Bien, tenemos 5 minutos de preguntas. No sé si dentro del auditorio alguien quisiera hacer alguna pregunta al doctor Umpierres. Guillermo, yo tengo una... ok. Adelante, doctor. ¿Puedes pasar el micro al doctor? Buenas tardes, doctor. Gracias por su excelente ponencia. ¿Qué variables me podrían alterar la lectura del monitoreo continuo de glucosa, lo cual puede hacer que varíe respecto a la glicemia real del paciente en ese momento? Pues hay muchos medicamentos que, por ejemplo, dosis altas de Tylenol, de acetaminofén, más de 4 gramos al día, pero es difícil que tenga más de 4 gramos al día. Un gramo 4 veces al día puede interferir, y depende del tipo de monitoreo continuo de glucosa. Ahora, hipotensión no sabemos, baja perfusión no sabemos, cirugía funciona, sí, no hay ningún problema. Ahora, rayos X, tomografía computada, no hay problema. Resonancia magnética, hay 2 trabajos que dicen que no para por un momento, pero tú lo puedes funcionar después. Nosotros hemos hecho cirugía cardiovascular y lamentablemente hay muchas fallas del monitoreo continuo de glucosa durante la cirugía cardiovascular, posiblemente por el uso de Bovic. Entonces, no lo utilizamos en cirugía cardiovascular. Pero si yo tengo un paciente que ingresa y lo tengo con monitoreo continuo de glucosa por cirugía general, que es menos de 2 horas, 4 horas, no tiene ningún problema, le va a funcionar bien. Pero la cuestión del FDA fue, y puedes manejar el nivel de azúcar solamente con insulina o tratamiento. No tenemos todavía esos datos. Y muchas de las preguntas es, ¿qué cosas puede interferir? Y eso es lo que no tenemos los datos todavía. Si estás paciente en un ventilador, sí funciona, sí. Pero si se le baja la hipoxia, no sabemos. Bueno, muy buenas tardes, doctor. Un placer escucharlo como siempre. Francis Ruiz de Costa Rica. Doctor, 2 preguntas tal vez puntuales. Con respecto al tema de los análogos de GLP-1, en la experiencia que han tenido ustedes, le entendí bastante bien que no es como su elección para el inicio por todos los side effects que se pueden ver. Pero, por ejemplo, en los pacientes que ya tienen tal vez 1 año, 2 años de que vienen con el fármaco, ¿ustedes han visualizado que haya un repunte en efectos adversos por el motivo del internamiento y que los motive a suspenderlo? Esa sería como una consulta. Y lo otro, ¿qué tanto considera que la curva de aprendizaje del uso del monitoreo por el equipo del hospital es lo que más limita? Tal vez un poco en relación con los datos que se han presentado del estudio TITE del año, creo que el año pasado en ADA, que parecía que no, ese era el factor que limitaba que el monitoreo continuo fuera exitoso en el medio hospitalario. Gracias. GLP-1, ¿no es verdad? Hay diarios, la liraglutide, y hay semanales que ahora hay. Albiglutide ya no está en el mercado, pero tiene semaglutida, que es lo que más utiliza la gente, o la tirzepatide. La vida media de liraglutide es 1 día. La vida media de semaglutide y tirzepatide es 5 días. Entonces, si yo estoy poniéndome semaglutida, hay 2 tipos. La mayor cantidad de gente en mi hospital tiene diabetes, pero fuera de mi hospital es por obesidad. Ahora, es diferente, ¿no es verdad? El riesgo de aspiración. El problema del GLP-1 cuando ingresas con cirugía es que disminuye el vaciamiento gástrico. Entonces tiene un aumento de riesgo de aspiración pulmonar. Ahora, hay estudios que dicen que eso no es verdad, pero nosotros seguimos, hay muchos abogados en los Estados Unidos, entonces regimos, o sea, no queremos tener problemas y no lo utilizamos y lo paramos por 1 semana, los semanales. Ahora, si tu vida media es 5 días, parar 1 semana, esa cosa sigue funcionando, ¿no es verdad? Pero no tenemos estudios claros y entonces por ese momento yo los paro cuando ingresa al hospital y los continúo una vez que el paciente se va a la casa. Realmente actúan bien. No los comienzo en el hospital. No los comienzo. ¿Por qué? Porque comienzas con dosis muy bajitas, ¿no? 0.25, 3. Entonces, no es tan bueno como para el tratamiento agudo. Pero el tratamiento, si lo continúas,
continúalo, no creo que le vaya mal al paciente. El monitoreo continuo de glucosa, créeme que he tenido una decepción terrible cuando nos dio el FDA el batatazo que no fue aceptado. No creo que vaya a ser aceptado por los siguientes años. Ahora, Dexcom es una compañía chiquita, Abbott es un monstruo, y ahora con Abbott hemos firmado un contrato de comenzar a hacer estudios en el hospital, y yo creo que ahora que Abbott conjuntamente con Dexcom van a funcionar, creo que el futuro va a ser diferente, espero yo, porque hemos pinchado el dedo por 50 años, desde los 70s. Yo creo que hay mejor forma de monitorear al paciente que en vez de ser pinchazo los dedos 4 o 5 veces al día o 3 veces. Muchas gracias, Guillermo. Un aplauso, por favor, doctor. 30 segundos. Gracias.